years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller because I made $1 million and I spend it on girls and shoes. Para profesionales y estudiantes, gracias a todos por venir temprano, por ser parte de esto. Para nosotros es un año de trabajo, así que felices de que estén todos acá. Como habrán visto tal vez en nuestra programación, BAC Inspira crece en contenidos, comenzó siendo algo muy fuerte sobre la coctelería, vamos sumando todo lo que consideramos que es el universo de bebidas que tiene que ver con los bares, y dentro de ese universo de bebidas el vino cumple una función primordial, es nuestra bebida nacional, es lo que mejor hacemos. Y sentimos que los profesionales gastronómicos tenemos que saber de vinos, tenemos que entender qué está pasando con el mercado de vinos, y para eso hoy tenemos dos grandes invitados. El Colo Sejanovic, aquí al lado mío, para mí uno de los grandes enólogos de Argentina. Joaquín Hidalgo, uno de los periodistas más conocidos también y que más escribe sobre vinos en el país, así que es un placer escucharlos. Y más que nada queríamos darles la bienvenida a ustedes a este evento que se las va a dar Agustín Camps. Bueno, bienvenida, oficial. Buenos días, disfruten, son 2 días muy intensos, habrán visto la agenda, estamos empezando a esta hora y terminamos cerca de las 9 de la noche, así que quien pueda quedarse, aproveche las charlas, conocer colegas, presentarse, un poco más tarde probar productos, la verdad que es una gran oportunidad. Bueno, tengamos 2 días llenos de aprendizaje e inspiración. Bueno, gracias. Un aplauso a ellos. Bueno, buenos días. Buenos días. Ya por lo menos pasé la disculpa. El error ha sido mío, me hago 100% cargo. No me extraña porque si hay algo que no sé hacer como ser humano es manejar bien una agenda. Parece una boludez, pero como periodista es un papelón. Bueno, un poco planteé la charla. Esto es sin ensayo, quiero aclarar. Planteé la charla aquí con el Colo primordialmente porque como hacedor de vinos, el Colo y el proyecto Manos Negras y todos los proyectos que involucra, representa un buen momento para el vino en la Argentina, representa muchas cosas. Y cuando me propusieron moderar esta charla, me parecía que era una buena oportunidad en realidad para entender cómo una dupla de tipos jóvenes, podemos decir, éramos que arrancaron siendo muy jóvenes, encontraron una beta de trabajo y una beta creativa para darle una vuelta de rosca al mundo del vino y al mismo tiempo hacer un negocio que creemos funciona bien. Sí, por lo menos creemos. Estamos creciendo y tenemos, digamos, es un negocio que funciona, que alimenta a varias familias y bueno, en ese caso el objetivo está y el negocio funciona, por ahora funciona. Entonces, mi intención con la charla del día de hoy, de estos 50 minutos que vamos a transitar, es de alguna manera tratar de entender cuál es el secreto de estos dos tipos para haber inventado un negocio que sostiene varias familias, vamos a decirlo así, y que al mismo tiempo tiene muchas perspectivas de crecimiento. Para lo cual me parece que hay que entender tres detalles elementales y ya le damos la palabra al Colo. Primero y principal, el mercado de vino en Argentina es un mercado que se achica. Contrariamente por ahí a lo que uno piensa, que ve mucho vino dando vuelta en todos lados, ve muchas marcas, ve como un momento creativo importante, el negocio se achica, y se achica en el mercado doméstico grandemente. El mercado internacional tiene otras variables, Colo las conoce bien, y de alguna manera arrancar y entender el lugar que ocupamos en el mundo del vino es una de las llaves para entender también qué ha hecho esta gente. El segundo elemento es que diferenciarse en el mercado de vinos, como en el mercado de las bebidas en general, es muy complejo, porque en Argentina, según qué estimación tomemos, hay entre 3.000 o 6.000 marcas. Digo, para que vean que el margen de error es chiquito también. Entonces, según quién es el que estime en el fondo, podemos hablar de 3.000 marcas en el mercado o 6.000, pero la realidad es que ser alguien en ese mercado es realmente potente, digamos. Y se puede ser alguien de muchas maneras. Se puede ser alguien con una marca muy exclusiva, se puede ser alguien con un volumen de venta importante, se puede ser alguien jugando en toda la cancha, se puede ser alguien de muchas maneras posibles. Lo que me interesa específicamente en el caso de los chicos, y ahora sí le vamos a abrir el micrófono directamente para que lo cuente, es cómo leyeron ellos esa cancha desde el momento que arrancaron, que fue 2010, 2010 a la fecha, para haber construido un portfolio al cual lo vamos a recorrer en un minuto. Pero la primera pregunta, Colo, en realidad es esa: ¿cómo leyeron esa cancha? Bueno,
Antes que nada, contar rápidamente de dónde venimos. Somos dos socios, Jeff Mausbach, que es norteamericano, pero es argentino ya, y yo, que trabajamos los dos en Catena muchos años. Yo trabajé 14 años, fui director de viñedos, fui responsable de plantar gran parte de los viñedos más prestigiosos de la familia Catena, y Jeff estaba en la parte de comunicación y en la parte comercial, sobre todo exportaciones de Catena. Por distintas razones, en el año 2010 decidimos dejar la empresa y empezar nuestras vidas de una manera independiente. Y bueno, básicamente siempre lo que me parece importante de nuestra sociedad con Jeff es que tenemos todas las patas de la mesa, que eso es fundamental. Yo tengo la expertise desde los viñedos, de la parte de viñedos y de la elaboración de vinos, y él tiene la expertise de entender el mercado. En ese momento, sobre todo, él entendía el mercado internacional perfectamente. Y bueno, en ese momento lo que hubo es básicamente una observación que él hizo en el mercado, que había una nueva demanda de vinos, sobre todo vinos de autor, en Estados Unidos sobre todo. Él, cada vez que iba a visitar mercados, a vender vinos de Catena, en más de un lugar le decían, bueno, ¿y vos no estás haciendo un vino? ¿Por qué no haces un vino? Yo te lo voy a vender. Queremos un vino que tenga una personalidad, que sea de autor. Entonces, bueno, para mí es muy importante que siempre, para poder vivir del vino, para poder vivir de cualquier negocio, es importante que realmente sea económico, que realmente sea un negocio y que al final se venda, se cobre y se pueda crecer en el mismo. Entonces, uno puede poner distintos objetivos. En el caso nuestro, digamos, teníamos un objetivo que tiene que ver con los estilos de vinos y la forma que pensamos los vinos, y que en ese momento estaba un poco alejado de lo que realmente se estaba vendiendo. Y por el otro, bueno, que exista realmente el mercado. Y cuando pasan estas cosas, que hay un cambio en el mercado, generalmente lo que cambia en el extranjero, en Argentina generalmente pasa ahí al poco tiempo, principalmente en Buenos Aires. Buenos Aires a los 3 años, 2 años, 5 años, lo que pasó afuera está pasando cada vez más rápido con la comunicación, y después se ve ese cambio en el interior del país. Y bueno, básicamente lo que vimos era eso, una demanda de vinos de autor. Y nosotros lo que queríamos enfocarlo, sobre todo, o nuestro objetivo, en el mediano plazo, era hacer vinos no solamente de autor, sino que tengan reflejado lugares y tengan reflejado la expresión de los lugares. De hecho, así nacieron, digamos, la primera línea Así que nació. desarrollaron fue La esa. primera línea que nosotros hicimos fue Manos Negras, que nació con vinos de distintas latitudes de Argentina, es decir, un Pinot Noir de la Patagonia y Malbec de Mendoza principalmente. Y así es como arrancamos. Y bueno, íbamos bastante en contra de lo que se vendía en ese momento. Cuando empecé a vender vinos en el mercado doméstico, uno de los objetivos era cambiar el discurso y hacerle entender a la gente por qué lo estábamos cambiando. Básicamente yo presentaba los vinos, los hacía probar y no hablaba absolutamente nada de barriles, nada. La primera pregunta siempre era, bueno, ¿cuánto barril nuevo tiene? ¿Cuánto tiempo en barrica tiene? Entonces ahí empezó un poco a tratar de transmitir de que el vino venía de los viñedos, que viene de un lugar. Y que bueno, el barril es un lugar para guardar el vino, para darle sabor si el barril es nuevo, para envejecer el vino. Hago un pequeño comentario a raíz de eso. Cuando como periodista caté los vinos por primera vez, una de las cosas que más me sorprendió y me pareció maravillosa, y escribí específicamente sobre eso, es que se trataba de un vino cuyo estilo era nuevo, que tenía una gama de precio, digamos, moderada a alta, lo que podría ser un premium, por ejemplo, y que al mismo tiempo era un estilo suelto de vino. Y yo que venía catando vinos profesionalmente del 2004 a la fecha, y siempre la madera, mucho cuerpo, intensidad, potencia, digo, acá hay gente que hace algo distinto. Y eso es en realidad el anclaje principal, por lo menos para contar en la charla el día de hoy, respecto a este ejercicio de cómo diferenciarse en el mundo. Ustedes partieron de ser diferentes, tenían un estilo distinto. Partimos de ser diferentes, pero partimos, digamos, en un punto intermedio. Tampoco era... no se tiraron de cabeza. No nos tiramos de cabeza porque, bueno, nosotros vivimos de esto y no podíamos arriesgar tanto y empezamos un poquito más en el medio, tratando de ver qué respuesta teníamos del consumidor.
Pero Porque se al notaba, final- eso sería el medio, pero se notaba. Se Estaba muy notaba, lejos de la claro otra que sí. punta. Claro que sí. Pero bueno, son las formas que nosotros encaramos en ese momento qué queríamos hacer y hacia dónde queríamos ir. Y bueno, y a partir de ahí empezamos también a prepararnos y a preparar el mercado, no el mercado, sino a preparar vinos y a trabajar sobre otro tipo de vino, otro estilo de vino, y siempre nos interesó el crecimiento no solamente a nivel como empresa, sino también el crecimiento intelectual. Siempre estamos buscando cosas nuevas, siempre queremos más, buscar lugares en cierto modo extremos, pero sin llegar al extremo en que el vino no guste, que eso creo que es importante. Una cosa muy importante que es obvia, pero bueno, a veces no se entiende, es que el vino lo tienen que tomar ustedes. Tiene que Entonces, gustar. No es tan obvio. Y no es tan obvio. No es tan obvio. No es tan obvio. Entonces, para mí sí es obvio porque yo soy consumidor de vino. Y a propósito, ¿no? Yo sé que acá no es solamente un tema de gente que consume vino. Exactamente. Son estudiantes muchos, o la mayoría. Y bueno, para mí es importante siempre que ustedes tienen que ver cuál es el objetivo de lo que están buscando. Y dentro de esta charla uno de mis objetivos es que empiecen a tomar vino es el que no ha empezado. Y el que ha empezado que aprenda un poco más de vinos y que se atreva a probar cosas mejores, si puede. Vamos a convertir consumidores hoy. Hay un secreto en realidad, que no creo que es un secreto, me parece que es un buen ejemplo y me gustaría que lo explayaras en el fondo. Ustedes decían que partían del medio de la góndola y para que nos pongamos en situación cuando decimos medio de la góndola es de un lado todos los vinos robustos y del otro lado todos los vinos ligeros. Un poquito en el medio para hacer una idea. Cuando decía que partía de ahí y ustedes tenían que hacer un negocio que fuese sustentable, parece que es interesante el proceso, que lo cuente en realidad, cómo partieron de construir una marca original, que era Manos Negras, y al mismo tiempo cómo fueron haciendo crecer esa marca y construyendo otras menores, pero siempre partiendo de engranajes chicos para construir marcas mayores. Entiendo que Sí. es una intuición y un desarrollo. Si Sí, lo podés tiene- contar, estaría y también buenísimo. tiene que ver con una realidad nuestra, con una realidad financiera nuestra. Nosotros eso, por teníamos, ejemplo. teníamos que crecer, empezamos con un producto y en función de las ventas y de las cobranzas podíamos ir avanzando en el crecimiento de ese producto. Y es como seguimos haciéndolo. Nosotros cuando arrancamos sin ninguna bodega, nos prestaron 2 o 3 bodegas distintas, gente amiga, y recién en el año 2016 empezamos a construir nuestra bodega. La cosecha 2016 la hicimos sin techo, al aire libre, los tachos y las microvinificaciones todas al aire libre. Y bueno, recién ahora tenemos un galpón cerrado, lo cual no es una inversión menor, es una inversión importante y toda ha venido en función del negocio, del crecimiento de la venta de los vinos, de la cobranza de los vinos y crédito, obviamente. Claro. Pero digamos, no es que vino, no sé, mi socio norteamericano pero tiene un mango, no es el socio inversor. Los dólares se los olvidó. De todas maneras, lo interesante del proceso es justamente el camino inverso. Cuando uno habla con la gente que se mete al negocio del vino, todos quieren partir por la bodega. Todo el mundo quiere partir por construir una bodega, por tener un viñedo, que es la parte más romántica de este asunto. Sin embargo, el negocio, no conozco ninguno que haya funcionado bien, que no haya sido exactamente al revés. Que haya partido de construir una marca exitosa y que al mismo tiempo que haya partido de vender vino y que haya encadenado hacia atrás el producto. Parece una obviedad, pero no lo es, que 6 años después han construido la primera Lo que bodega. pasa es que hay negocios como es el negocio del vino, como es, yo lo veo a veces también en los restaurantes de alta gama, que gente que tiene dinero, bueno, lo ve como un hobby que le gustaría hacerlo, como que es algo apasionante y bueno, pero si ese es el objetivo, termina siendo un problema a largo plazo, a mediano plazo es un problema financiero, porque le falta el objetivo principal que tiene que tener un negocio, que tiene que poder sustentarse y poder crecer solo. Si no, las cosas no funcionan. Entonces, muchas veces lo que pasa es que está ese romanticismo. Yo lo veía mucho en lo que es la inversión de viñedos en Mendoza, porque hubo un boom muy grande de inversión de viñedos, sobre todo después de la devaluación del 2001. Y bueno, yo veía que la gente de dinero que venía a invertir, cuando iba a plantar una viña, lo primero que hacían era el portón. Claro, es una Hacían metáfora. una entrada impresionante y después empezaban a desmontar. Yo toda viña que hice, primero hice todo lo de adentro, lo último es el portón. Y bueno, un poco eso, Una es un mirada poco productiva. una forma de ver y de comprender las cosas. Entonces,
Para mí me parece importante, no importa qué es lo que ustedes quieran emprender o qué quieran hacer, tienen que tener los objetivos muy claros. Podría ser una marca, de hecho, Viña del Portón, ¿eh? No sé si no la tienen ya registrada. Ahora vamos a tu pregunta, Diego. ¿Qué tal? Vos dijiste recién que te inspiraste, digamos, a la hora, no tenías tu viñedo, pero te fuiste con bodegas amigas. ¿Y cómo fue que se te ocurrió, digamos, empezar a decir, bueno, voy a probar a partir de este producto a través de estas vendimias o de estas cosechas y empezar a producir ese vino? O sea, ¿cómo fuiste buscando eso, digamos? Bueno, yo cuando trabajé en Catena, cuando ingresé en la parte de investigación y desarrollo. Y aparte de ser responsable de las viñas de Catena, también hacía muchas microvinificaciones y vinos de toda la Argentina. Porque Catena siempre puso objetivos que había que cumplirlo bastante rápido y era comprender el Malbec, porque pensemos que la industria vitivinícola ha cambiado, la calidad de la industria vitivinícola y los estilos de vino ha cambiado abruptamente desde el año 90 hasta hoy, pero abruptamente. Digamos, los vinos Son 3 países distintos, digamos. 90, 2000, 2000. exacto, hasta el año 2000, digamos. La gran mayoría de los vinos argentinos eran vinos los vinos finos que se llamaban, eran vinos que se oxidaban en fudres, que tenían sus defectos y tenían un estilo que no es el estilo de vinos que se consumen en ningún lugar del mundo. Se consumía en Argentina, en algunas partes de España, en algunas partes de Italia. Y eso fue una gran transformación primera que se hizo. La variedad tinta por excelencia en Argentina era el Cabernet Sauvignon. En cuanto como gran vino, si alguien iba a gastar dinero en una botella cara, tenía que ser de Cabernet, no iba a ser de otra variedad, no iba a ser de Malbec. O sea que el Malbec es algo bastante nuevo a nivel de que es el gran vino argentino, considerado como el gran vino argentino, no como cultivo. Malbec fue por muchos años y sigue siendo la principal variedad cultivada en la Argentina. Pero se usaba a nivel global, no tenía vinos particulares, ni mucho menos tenían vinos que tenían una denominación de un lugar en específico, como está ocurriendo hoy. Meto un bocadito, sencillito, muy lindo. En general se utiliza el Cabernet Sauvignon en el mundo como variable de comparación. Entonces, como los grandes vinos del mundo son Cabernet, algunos grandes vinos del mundo son Cabernet, cuando uno se quiere comparar, teóricamente Cabernet Sauvignon es la variable. La década del 90 de Argentina, de alguna manera, fue un switch importante, en el cual pasó de ser un objetivo de producción el Cabernet Sauvignon a descubrir que el diferencial, lo que era más interesante en un mundo lleno de botellas, era tener un vino distinto. Y eso fue el Malbec, de alguna manera, que es, Pero por ejemplo, eso nació en la década del 2000. Arranca, bueno, porque no sé, tengamos en cuenta, para tener muy en claro lo siguiente, el año 95 el consumo de vino en Argentina era 60% vino blanco, claro. 40% vino tinto. El año 96 se dio vuelta la torta y después se fue achicando el vino blanco. Y ahora se está empezando a recuperar. Otro tema que es importante, que vos mencionaste, es que no podemos hablar de la industria general, sino que hay que separar los distintos nichos. Nosotros somos exitosos en un pequeño nicho. El vino se está cayendo el consumo. Sí, si uno mira los números globales, se está cayendo el consumo, sobre todo en los vinos comunes, en los vinos de entrada, en el día a día. Eso se está cayendo abruptamente. No solamente en Argentina, sino en todos los países que han sido tradicionalmente grandes consumidores de vino. El caso de España, por ejemplo. Es un fenómeno en global. España el consumo de vino acá está por abajo, está cerca de los 20 litros. Sí. Cuando se consumían 100 litros per cápita en los años 70, igual que en Argentina, en los 70 tiene que haber sido 80 litros. Sí, es un fenómeno cultural de largo plazo, básicamente. No es fácil de resolver. Entonces, lo que es importante entender es que lo que sí ha habido es hay un incremento en vinos de una determinada calidad y que tienen una determinada expresión. Y es ahí donde nosotros estamos. Hoy, con este problema económico de la Argentina, la devaluación, etcétera, etcétera, el mercado interno, considero que es muy complicado, sobre todo las bodegas que tienen vinos en góndola de supermercado, digamos, donde está lo masivo. Porque ahí va a caer el consumo, sin duda. Sí, O sea, se achica si eso. la gente tiene que achicar su presupuesto, lo último que va a ir a comprar es vino, relativamente, porque en general la gente no lo va a abandonar al vino. O sea, el consumidor no lo va a querer abandonar. Va a pasar a lo mejor más barato, pero no lo va a querer frecuente. abandonar. Pero
se va a ver resentido todavía más, creo, el consumo de vinos ahí. En cambio, si vemos el caso de Buenos Aires, el caso de bares, bueno, el turismo va a crecer un montón ahora. Van a venir un montón de brasileros a consumir a Buenos Aires porque está baratísimo. Un dato curioso que por ahí no todos manejamos es que Buenos Aires es la segunda ciudad en consumo de vino a nivel mundial. La primera es París, un dato singular. Ah, mira. Es un dato. Si quieren, paso otro. Escuchá, lo que me interesa a mí en este proceso, básicamente, como bien venías describiendo, que hay un nicho que se puede construir y que se puede atacar y que en el fondo hay un consumidor para ese nicho, me gustaría que repasáramos un poco la cronología y la construcción de tus marcas, porque yo alguna vez me pierdo en esa secuencia, pero digamos, arrancaron con Manos Negras, siguió Bueno, Tinto Negro. arrancamos con Manos Negras a nivel productivo. Yo empecé a hacer algunas microvinificaciones en el año 2009 y sobre todo, más importante, en el año 2010. Arrancamos como marca con Manos Negras, después empezamos con Tinto Negro, que Tinto Negro nació como 5 Malbec de Mendoza, con la idea de mostrar qué tan diferentes y con distintos niveles de precio podían ser Malbec de distintos lugares de Mendoza. Después, una vez que ya estaba listo para presentar, empezamos con Bodega Tejo, con 2 Malbec de la cosecha 2010, que eso se lanzó a fines del 2011, principio del 2012. Sí, más o menos. Al mismo tiempo, en el año 2010, yo quería hacer sí o sí vinos en Salta, y tuve la suerte de conocer un viñedo extraordinario y a gente que, digamos, que supo captar lo que queríamos hacer y nosotros veíamos que tenían la misma idea, que es la familia Saavedra, y empezamos el proyecto de Estancia Los Cardones. Después, sí, más tarde empezamos con proyectos como Buscado Vivo Muerto. Lindo, lindos. Y el último proyecto es Estancia Uspallata. Claramente. Un dato, no sé si todos ubican las marcas o las tienen más o menos desdibujadas. Porque si algo que tiene interesante el concepto es que, insisto, todas parten de engranajes chicos, pero que tienen una idea muy clara por detrás. Manos Negras, cuando nació, era de alguna manera la artesanía en el vino. Eran las manos negras que te quedaban de trabajar en la elaboración de vino. Cualquiera que haya pasado por una bodega en época de vendimia sabe que las manos son negras, de los enólogos y la gente que labura en eso. Eso ya era una idea interesante de vinos de autor como puntapié inicial. Y de ahí en adelante siempre han ido buscando, en un proceso creativo me parece bien interesante, y sobre eso me gustaría que charláramos ahora, marcas que tienen un norte bien claro en su concepción y al mismo tiempo en su modelo de vino. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto detrás de Buscado Vivo o Muerto? Bueno, Buscado Vivo o Muerto tiene que ver mucho con la búsqueda permanente de la excelencia y de lugares. Y básicamente, en mi época, cuando estaba investigando el Malbec, una de las formas que propuse para investigar el Malbec de Mendoza, porque una de las preguntas es ¿cuál es el mejor lugar para hacer Malbec en Mendoza? No se sabía, y creo que nunca se va a saber, que eso es lo interesante. Entonces yo lo que le propuse a Catena en ese momento es que elaboremos Malbec de viñedos viejos en microvinificaciones de distintos lugares de Mendoza y ver qué diferencias habían y cuál era el más interesante y cuál es el que producía más calidad. Y así poder pensar en desarrollar no solamente dónde ir a atacar en elaborar vinos, sino también Catena quería invertir y quería plantar viñedos nuevos. Así fue como que también aparecieron zonas nuevas donde prácticamente no habían viñedos y que lo atacamos nosotros, o sea, lo atacó Catena, como es el viñedo de Gualtellerí. Exactamente, viñedo Adriana. Y bueno, entonces, después de muchos años, de mucha relación con productores de todo Mendoza, esa relación siempre queda. Y bueno, estaba la idea mía que le comenté a Jeff de elaborar vinos de distintos viñedos, de amigos, que tienen dentro de un viñedo, siempre hay algún lugar que tiene algo que es distinto, que uno puede considerar que es mejor o que es diferente. Entonces la idea era buscar una pequeña parcelita dentro de cada uno de esos viñedos que me parecían interesantes y elaborarla. Y en general esas parcelas no eran varietales puros, sino que tenían Malbec y tenían otras variedades. Entonces, Buscado Vivo Muerto son 6 vinos de 5 zonas distintas del Valle de Uco y cada uno de los vinos tiene un corte distinto y proviene específicamente de un sector de un viñedo. Cuando hablamos de cada uno de esos cortes, ¿son cortes de qué volumen?
2 barricas, una. No, hoy son aproximadamente unas 6 a 8 barricas. Está bien, o sea que creció. Nacieron con una. Creció bien Sí. sanamente. Son 6 a 8 barriles más o menos de la cosecha 18, digamos. Mencionaste recién a Catena, y ahí retomo un plan para volver sobre las marcas. Hay una idea que, digamos, Catena como economista la desarrolla muy fácilmente, es que en un viñedo uno tiene un promedio gustativo, ¿no? Cuando uno mezcla todas las uvas de un viñedo, viene a raíz de lo que contabas recién, lo que obtiene es probablemente un vino estándar, que puede ser muy bueno o mediocre, o lo que fuere, digamos. Pero el problema el desafío arranca en encontrar dentro de ese viñedo cuáles son los pináculos, la parte más alta de mayor calidad de ese vino. Si uno lo mezcla, en el fondo tira abajo ese promedio. El secreto está en encontrar cuáles son esas singularidades que son más, o de mayor cualidad que el resto. Entonces, un poco el trabajo que han desarrollado ustedes también, y que en el fondo es concomitante también con el mercado, digamos, las especialidades, tiene que ver con encontrar esos pequeños nichos que no necesariamente son atractivos para todos los consumidores, pero sí tienen consumidor del otro lado. Creo que esa idea es interesante. Creo que ahí para es ustedes. importante también, digamos, cambiar un poquito la perspectiva de lo que decís en lo siguiente. Muchas veces un viñedo, como vos decís, es distinto por dentro. Es así, porque los suelos son heterogéneos. Y a veces un lugar que, entre comillas, no es bueno, en realidad no es bueno en este momento. Digamos, tiene un estilo de vinos que no tiene valor en este momento. Y sí lo puede tener a futuro. Haciéndolo muy simple, a inicios del 2000, cuando se empiezan a hacer vinos de Malbec potentes, el objetivo a donde había que apuntar era hacer vinos súper concentrados, muy maduros, con mucho alcohol. Entonces, obviamente, el lugar de la viña que daba eso era el lugar que más maduraba. Hoy, si queremos hacer vinos que tengan menos alcohol, que sean más frescos, que tengan más acidez, y hay que ir a la otra punta del viñedo, al suelo totalmente opuesto a ese. Entonces, no es que uno es mejor que el otro, sino es un momento también de tiempos. Hay que tener en cuenta, yo considero que a veces muchas cosas tienen ideas extraordinarias, pero están atemporales, están en momentos que el mercado no está preparado o no le interesa. Entonces, bueno, ese es un tema que hay que tener cuidado cuando uno decide jugárselas, digamos. De no alejarse tanto de la realidad, porque sobre todo si no tiene una espalda donde apoyarse. Bueno, ese es el punto medio del cual originalmente partieron. Me gustaría en realidad que contaras también el concepto de básicamente 2 vinos, Saja y Tejo, y después de un viñedo específico que es en 1955 mi favorito, lo cuento así públicamente. Bueno, los vinos de Bodega Tejo, que son Saja y Tejo, provienen de 2 viñedos propios inicialmente, que es, Tejo es un viñedo que tiene 75 años de la consulta, un Malbec entre comillas, y Saja viene de nuestro viñedo en Paraje Altamira. Las comillas las pones porque no es puro, no es un viñedo puro. Claro, porque los viñedos antiguos de Malbec no son puros, siempre tienen mezclados otras variedades. En el caso de este viñedo tienen lo que se le ocurra, tiene por lo menos adentro 15 variedades distintas aparte de Malbec, pero sigue siendo Malbec. Dentro de mi experiencia como viticultor, uno de los errores que cometí es purificar un viñedo. Depende obviamente también del objetivo. Pero a veces uno se confunde creyendo que la pureza es algo importante y no lo es. Una de las cosas interesantes que tienen las viñas viejas justamente es que no son puras, que tienen, no solamente en Malbec, también en Chardonnay. Chardonnay, las poblaciones de Mendoza no son puras, los Cabernet no son puros, las poblaciones viejas. Después aparecieron otras cuestiones como son los clones. Y bueno, los clones supuestamente era el sumum, y la verdad que son todas las plantas iguales. Una planta es igual a la otra. Exactamente. Y bueno, puede ser un sumum, porque en realidad hay determinados lugares del mercado donde hay que estandarizar. Digamos, cuando uno tiene que hacer un vino en una góndola de supermercado y hay que hacer millones de litros iguales, hay que buscar estandarizar. Cuando uno quiere hacer algo diferente y se tiene que alejar totalmente de todo lo que sea estandarizado. Por eso también el caso de la madera, considero que es un tema que estandariza, porque tiene un sabor particular la madera. Y bueno, si uno quiere estandarizar, de alguna manera le agrega más madera, lo va a tener más estándar. Va a ser rico, pero no va a ser distinto, no va a expresar un lugar. ¿Y entonces Tejo? Entonces Tejo es un Malbec que viene de ese viñedo
de 75 años. La idea es la expresión de un viñedo viejo de la consulta. En su momento no sabíamos qué era la consulta o Altamira, pues no estaba claro. Hoy tenemos claro que es la consulta, le pasa la línea de puntos al lado, pero yo considero que no tiene las condiciones de Altamira, no tiene los suelos y climáticamente es más parecido a la consulta. Y el viñedo de Saja es en Altamira. Altamira tiene como característica muy particular que los suelos son muy heterogéneos. Digamos, la misma hilera puede tener 4 suelos distintos. Y eso genera heterogeneidad dentro del vino y de la viña y del sabor de la uva. Y eso para mí fue un objeto de estudio cuando hice investigación. ¿Por qué? Porque también cuando se puso de moda a nivel técnico los clones para homogeneizar todo, tener suelos heterogéneos era una locura. Si uno quiere homogeneizar y tiene Parecía suelos un error, heterogéneos, era un es problema. un error. Entonces, uno de los estudios que yo hice justamente fue microvinificar distintos suelos y microvinificar los suelos mezclados, a ver qué pasaba. Y bueno, volvimos a lo anterior. Hay lugares que daban un estilo que tenía que ver con el estilo que hoy se paga y otros que no. Pero ninguno era malo, sino que eran diferentes. Y lo bueno del vino, justamente, es que tiene que ser diferente. No tiene que ser estandarizado, por lo menos en los nichos donde yo trabajo. No tiene que ser estándar y tiene que variar todos los años, porque es en función del clima y es en función de la interpretación que hacemos del lugar. Se tiene que poder tomar. Se tiene que poder tomar, no olviden eso eso. siempre. Una de las Eso es condiciones, fundamental. justamente, no sé si van siguiendo el hilo, porque esto es como parte del metalenguaje de esta charla. Lo interesante del proceso creativo de los chicos de Manos Negras a la larga es que es correlativo en realidad a un proceso que también sucede en la industria del vino, que es la especificación, de terruños, el descubrir lugares específicos con sabores que son nuevos o que de alguna manera proponen un estándar gustativo distinto para el mercado. Ellos son de alguna manera protagonistas de todo este proceso y han ido descubriendo al mismo tiempo cuáles son esos estilos que son plausibles de ser vendibles en ese mercado. ¿Me siguen el razonamiento? Entonces, básicamente, para ayudar un poquito el razonamiento, digamos, los vinos se vendían, bueno, un varietal, Malbec, después seguía el Reserva y después el Gran Reserva y luego el Ícono. Era la forma encajonada como se vendía un vino. Donde no había mucha información de qué viñedo venía, o sí, pero bueno, un poco lo que nosotros empezamos a hacer es, por ejemplo, hablando con Jeff, dije, bueno, apostemos a sacar la palabra reserva de nuestros vinos. No quiero que digan reserva, porque reserva quiere decir que tiene un tiempo en madera, o sea, que le da más importancia a la madera que al lugar. Entonces, bueno, inventamos nombres. La segunda línea de Manos Negras se llama Stone Soil, Red Soil, obviamente con nombres ingleses porque empezamos todo lo nuestro en Estados Unidos, y expresaban que la diferencia del vino tenía que ver con el suelo. Y eso es lo que es la realidad en el vino, lo que hay adentro. Entonces, bueno, de a poco lo que fue pasando en Argentina, que se va perdiendo esas denominaciones simples de decir un reserva, un gran reserva, un ícono, y ya sí empezar a hacer vinos que expresan lugares específicos, que tienen que ver con un trabajo que ya es institucional de la Argentina, que es donde está involucrado el INB, y como son las IG, o las identificaciones geográficas. Poder ponerle un vino Paraje Altamira, poder ponerle un vino Gualtallarí, que todavía no se puede. todavía no se puede. Todavía no tiene identificación geográfica, aunque no Todos lo crean. tienen el proceso creativo que hay detrás de la creación de una indicación geográfica, ¿lo manejan? Estaría bueno que lo cuente en realidad. Como fue, por ejemplo, No vamos a terminar nunca. No, cortito. 5 minutos, así me queda una pregunta más para hacer. Pero es muy interesante el proceso creativo, cómo se construye finalmente una indicación geográfica a la fecha. Y el mejor ejemplo siempre es Paraje Altamira porque es el más complejo de todo, pero elegí el que quiera. Paraje Altamira es más complejo, ¿por qué? Porque el más simple es cuando están delimitadas a nivel geopolítico los lugares. Por ejemplo, las compuertas tienen una IG y está delimitado las compuertas porque tiene un límite geográfico. El problema de Paraje Altamira o de Altamira es que es un lugar en donde los mapas no marca cuál es el límite. No tenía límite político No Altamira. hay un límite político. Entonces, bueno, lo primero que se hizo, nos juntamos una serie de bodegas y de productores y marcamos una zona, delimitamos una zona que tenía que ver con suelos. Se presentó esa IG, se aceptó y después vinieron varios vecinos que quisieron ampliar esa zona, pues se consideraba que era erróneo y que estaba
que ellos estaban también dentro del paraje Altamira. Y obviamente querían estar también porque el paraje Altamira de golpe empieza a tener muy buenos puntajes de la prensa internacional, aceptación, demanda, y todos quieren estar donde está el dulce. Sí, claro. Ahí van todas las hormigas. Entonces, bueno, después de 2 años o 3 años, todos esos planteos que hicieron otros productores fueron abordados por el INB y se amplió y finalmente ya se le dio un límite final al paraje Altamira. Entonces ya tiene un límite y determinadas condiciones que debe cumplir un vino para decir paraje Altamira. Pero básicamente tiene que tener uva proveniente de ese lugar. Nada más. Básicamente. Pero lo interesante es que ahí aparece una marca de uso común que si los productores la cuidan y la desarrollan con vino de calidad, a la larga se benefician todos de hipotéticamente mejores precios, porque si el prestigio de la región crece y la región no puede crecer en volumen, de alguna manera el único punto de fuga que tiene es el precio. Sería esa la idea detrás de la construcción de estas indicaciones geográficas. Sí, también para dar digamos, lo que está mostrando también es que es la diversidad del vino, que es lo que está creciendo dentro del nicho que yo les comentaba que estamos nosotros, o sea, lo que serían las vinotecas, lo que serían los restaurantes. Esos nichos tienen que ver con la gente, tienen que ver con gente, no solamente la gente que elabora los vinos, sino también la gente que los vende a los vinos. Tiene que haber un profesionalismo, tiene que haber un estudio y obviamente la gente exitosa que le va muy bien en vinos, en una vinoteca o en un restaurante, es gente que está súper capacitada y que lo único que hace diariamente es capacitar a sus consumidores. Entonces eso es algo que está creciendo muchísimo en Buenos Aires, sobre todo, degustaciones que se hacen en vinotecas, en donde vamos los enólogos y hacemos degustaciones a consumidores y permanentemente esas vinotecas están teniendo cada vez mayor cantidad de consumidores y consumidores están dispuestos a apostar a vinos de más nivel o de mayor gama, aunque sea para probar, no digo para todos los días. Ese es en el fondo el circuito virtuoso, que de alguna manera, ellos son un excelente ejemplo que implica también crear productos y marcas para ese circuito virtuoso, para generar esa educación, para sostener ese negocio. 3 preguntas para cerrar este asunto. La primera de ellas es si esa construcción marcaria es de alguna manera para ustedes infinita, en el sentido de que siempre hay que construir un vino para tener ese lugar en el mercado y estar dentro de ese circuito de difusión, comunicación. Mira, creo que, a ver, no se puede hacer infinito, pero sí es importante la renovación. Y ahí nosotros sí tenemos un desafío grande. Claro. Porque vos preguntaste si somos jóvenes. Claro. Yo digo, ya no tanto. Y creo que tenemos un desafío con mi socio, porque somos de otra generación, que son las generaciones nuevas, y que tienen otras ideas con las etiquetas, otras ideas de las presentaciones de los vinos, y bueno, es algo en lo que estamos trabajando. Y que a lo mejor probablemente tenemos que pedirle a nuestros hijos que miren las etiquetas a ver qué opinan, y no nuestra opinión. Hay laburo entonces. Hay un laburo muy importante para los millennials, ni hablar, porque sobre todo considero que los millennials tienen una forma de encarar la vida totalmente distinta a la generación mía. Sin duda. La otra pregunta es, al mismo tiempo, estilísticamente, la góndola para ustedes creció, ustedes abonaron el crecimiento de esa góndola con distintos estilos, se fueron corriendo del centro un poco más hacia los vinos más extremos, si quiere, y de alguna manera, en ese circuito, ¿cuáles son, a tu juicio, las variedades estilo de vino que para ustedes están funcionando mejor, si los tuviéramos que describir? Bueno, sin duda el Malbec sigue siendo la vedette. Pero no cualquier Malbec, ¿cuáles? Lo que pasa es que lo que tiene interesante el Malbec es que expresa rápidamente los lugares. Sin duda. Nos pasa a nosotros, uno de los proyectos que tenemos es Estancia Uspallata, es el viñedo más alto de Mendoza, 2.000 metros. Vale la pena visitarlo, paso el aviso. Es un lugar, es un paraíso en la montaña, precioso. Y lo que tiene interesante es, bueno, tenemos Pinot y tenemos Malbec. El Malbec, en un viñedo joven, expresa rápidamente el lugar. Eso quiere decir que expresa el lugar, que realmente tiene sabores diferentes que en otros lugares. Eso es. Entonces el Malbec tiene como característica que es muy reactivo al lugar. Es muy reactivo al suelo, al clima y también a la gente de la manera que se trabaje el viñedo. Porque los sabores del vino cambian muchísimo con la gente. La gente es fundamental en la expresión del sabor de un vino.
¿no? Es parte de lo que le llaman el terroir. Y bueno, otra variedad que considero muy interesante y que no sé realmente cuánto está creciendo es el Cabernet Franc. El Cabernet Franc es una variedad que se expresa bastante que expresa bastante el lugar. Todos han tomado Cabernet Franc, ¿verdad? Tienen más o menos visto el concepto. Y después, bueno, creo que es importante que se está volviendo a las variedades blancas, sobre todo. Claro. Sobre todo tiene que ver para mí con el cambio en el estilo también de los restaurantes. Digamos, el restaurante argentino era nada más que carne o pasta, era como en el avión. Pizza también. Chicken o pasta. Chicken or pasta. Pizza, bueno, Pizza obviamente. también. Y bueno, hoy nos encontramos con una serie de restaurantes, muchos restaurantes que elaboran de todo. Y muchas de sus comidas, que son muy delicadas, necesitan vinos blancos. Y en Argentina podemos hacer grandes vinos blancos muy ricos. Entonces, bueno, es algo que está empezando de vuelta a crecer, no solamente con Chardonnay o Sauvignon, que son las De hecho, clásicas, ustedes tienen otro vino. sino Semillón. Y bueno, tenemos Marsanne, que es una curiosidad, pero yo creo que es importante lo que está ocurriendo hoy con el Semillón, Sin duda. que es una variedad tradicional de la Argentina que se perdió, se ha ido perdiendo en el consumo y que, bueno, creo que hay que recuperarla. Tenemos espacio para 2 preguntas, si son breves. Tenemos una acá y otra de atrás. Arranco por esta que me queda cómoda. Hola, buen día. Soy Erika de Bariloche. Mi primera pregunta es, de todos los vinos que vos elaboraste, ¿cuál es el que marcó o te identifica, ya sea por el terruño, por lo que quizás te costó hacerlo, o tuvo alguna particularidad que te generó alguna anécdota? Y la segunda, sí, era 2 en una. No, vamos a la segunda. La segunda era, ¿qué opinión te merece la variedad Petit Verdot? Solamente eso. Gracias. Bueno, en la primera creo que siempre el desafío es la cosecha que viene. No creo que haya algo que a uno lo puedan, o no me ha pasado, que me haya marcado tanto y que no quiera más desafíos. Siempre quiero más desafíos y siempre me interesa probar cosas nuevas. La variedad Petit Verdot es una variedad que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante para cortes y también me parece muy interesante para desarrollar en la zona productiva para los vinos de mesa. Me parece que en las zonas productivas, las zonas las zonas cálidas, produce vinos muy interesantes y que pueden levantar fuertemente la calidad de los vinos de mesa. Lo mismo que la Bonarda. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la Bonarda, en mi opinión, es que se ha querido hacer un Malbec con la Bonarda. Y lo que tiene interesante la Bonarda para mí, se pueden hacer grandes vinos con Bonarda, no estoy diciendo que no. Lo que creo que el gran volumen de Bonarda tiene que producir vinos simples, vinos con mucha fruta y que uno quiera, cuando está viendo a ver si le gustó o no le gustó, se acabó la botella. Y eso va a incrementar el consumo de vino, sin duda. Bueno, rápida nomás, quería preguntarte por ahí para cerrar también, en base al declive, el consumo que hubo y lo que hablaste también ahora del blanco, ¿cómo sentís vos tu opinión personal en cuanto al vino, ¿no? Y la alianza de la madeja distópica que puede haber con la coctelería, ¿no? Hoy por hoy, lo que se puede brindar o dar? ¿Cómo? Perdóname, no te entendí. Creo que eso es muy interesante, que hay un concepto erróneo en el vino que hizo que se cayera el consumo de vino. Por ejemplo, cuando decían que era un pecado echarle soda o agua al vino, creo que es un error gravísimo. Y creo que hay vinos, por ejemplo, torrontés, que solos, yo produzco torrontés, solo es difícil tomarlo. Y creo que en coctelería puede andar bárbaro. Entonces yo creo que sí, que está buenísima la idea de poner en coctelería el vino. Eso va a incrementar el consumo de vino y me parece, no soy coctelero, sí me gusta mezclar cosas y hacerme el coctelero, me parece muy interesante muchos vinos para la coctelería. Lindo nicho para hacer. Damas y caballeros, se nos va acabando el tiempo en todo caso. Bueno, creo que por lo menos de la presentación que hicimos queda un poco claro cómo trabaja esta gente. Digo esta gente porque me encantaría ser parte del equipo, pero no lo soy un ajeno total. De cualquier manera, es un equipo productivo al cual vale la pena seguir los pasos. Desde la primera vez que lo probé a la fecha, realmente se han convertido con absoluta seguridad en uno de los proyectos más creativos que tiene el vino en Argentina. Y al mismo tiempo, creativos con vinos ricos, no es que están haciendo locura y no son tomables. Digamos. Yo
me peleo constantemente con los defectos, tengo peleas personales con la gente que hace malos vinos, lo que ustedes quieran. Pero realmente acá hay un proyecto que crea valor, crea marcas, crea conceptos y al mismo tiempo desarrolla productos en un sentido muy sano. Por lo menos, en mi opinión, es alguien, digamos, un grupo al cual seguir los pasos. Y estoy seguro que van a seguir desarrollando cosas, que esto no se termina acá. ¿Querés adelantarnos un último? Bueno, lo último que hemos hecho es, hemos elaborado un poco de vino de Jujuy, de la Quebrada Humahuaca. Con poncho, bien. De Huichaira. ¿De? Huichaira se Bien. llama el lugar. Es Registren al lado de ese nombre. Tilcara. Es al lado de Tilcara. Registren ese nombre porque seguramente va a estar circulando en Pero sí, las redes. digamos, es una zona que yo creo que se va a empezar a... No tiene desarrollo vitivinícola y está empezando de a poquito, pero me parece que da particularidades y expresiones muy, muy interesantes y muy diferentes al resto de la Argentina. Señores, le damos un aplauso al Colo que vino. Gracias. Muchas gracias. Espero que no se hayan dormido demasiado. ¿Salió?